Muy buenas noches, bienvenidos a Los Reporteros. Esta semana termina, como saben, con la desaparición de uno de los personajes más relevantes de la reciente historia española. Adolfo Suárez, el presidente de la Transición, el que dirigió los destinos de nuestro país en un periodo convulso y difícil con la democracia recién llegada, ha fallecido a los 81 años. Retirado de la vida pública desde 2003 a causa del Alzheimer, fue ingresado el lunes por una infección respiratoria. La historia escribirá su nombre con mayúsculas. Nuestro programa de hoy va a estar dedicado íntegramente a repasar la trayectoria política y personal de Adolfo Suárez. Escucharemos el testimonio de personas de gran relevancia política también que compartieron con él los años de su mandato y recordaremos los episodios clave de sus años al frente del gobierno de nuestro país. De Adolfo Suárez cabe decir, de hecho ya se ha dicho, pero históricamente va a quedar como el hombre que fue capaz, viniendo del régimen y siendo un político del régimen, de dar los pasos de la mano del rey en lo que se dio en llamar la transición política española que nos trajo las libertades y la democracia. Claro que con el concurso de los partidos de la oposición, ¿no? Pero no hay que negarle el valor que tuvo y los pasos que dio para que la transición fuera pacífica y pudiéramos entre todos redactar la Constitución de la Concordia, ¿no? Que es la Constitución que hoy tenemos y que ha permitido una convivencia en paz y en libertad después de 30 años o de más de 30 años. Creo que este proceso constituyente, y creo que es el sentir mayoritario de la Cámara, ha sido posible gracias al pueblo español. Conocí a Adolfo Suárez cuando él era estudiante en la Universidad de Salamanca, en la que yo era catedrático. Luego ya las relaciones fueron políticas. Cuando ya murió Franco, pues se celebraron las primeras elecciones cuando todavía no había Constitución y me llamó Adolfo Suárez y me ofreció ser ministro de regiones. En España las constituciones nunca habían sido por consenso. El partido que ganaba imponía su constitución, pero claro, Adolfo se dio cuenta de que una constitución en esas características iba a durar muy poco. Y lo que, bueno, fíjese lo que está durando la constitución, que fue por consenso. Y precisamente ese consenso hace difícil reformar la Constitución, porque hoy no es fácil el consenso que hubo entonces. Yo creo que hubiera sido inimaginable la transición española sin la personalidad y sin las características de Adolfo Suárez. Yo creo que Adolfo fue absolutamente esencial para este proceso. Lo fue desde el punto de vista del alumbramiento de las libertades públicas y las libertades políticas, pero lo fue desde otro aspecto que yo al menos creo más decisivo, que es un poco la reconciliación de los españoles, que en este momento tampoco parece que pase por sus mejores momentos. Por primera vez, no solo tras los 40 años del régimen de Franco, sino tras quizá los 200 últimos años, no había un solo español en las cárceles por razones políticas y no había un solo exiliado fuera de España por razones políticas. Y eso, en buena medida, se llama Adolfo Suárez González. Esta es la última imagen conocida de Adolfo Suárez, una fotografía tomada por uno de sus hijos en la que aparece de espaldas paseando junto al rey. Para entonces, julio de 2008, el deterioro físico y mental de quien había sido un personaje clave en la transición era notorio. Para entonces también varias generaciones de españoles habían crecido ajenas a su figura, que tan presente había estado durante los intensos años del fin de la dictadura y el inicio de la democracia. La actividad pública de Suárez se dio por terminada después de que mostrara los primeros signos de la enfermedad neurológica que lo ha consumido en los últimos años, el Alzheimer.
Esta es una de sus últimas apariciones en 2003, en un acto de apoyo a la candidatura de su hijo Adolfo Suárez Illana a la presidencia de Castilla-La Mancha por el Partido Popular. Su entorno más cercano pidió respeto e intimidad, un pacto entre la familia y la prensa que ambas partes han mantenido hasta el final. El pasado viernes, Adolfo Suárez hijo compareció ante los periodistas en la Clínica de Madrid, donde su padre había sido ingresado unos días antes al agravarse su estado de salud. Acabo de hablar por deseo de mi padre, en su momento transmitido, con Su Majestad el Rey y con el presidente del Gobierno para comunicarles que, desgraciadamente, pese a la mejoría que había en el tratamiento de la neumonía, la enfermedad neurológica ha avanzado mucho y todo nos hace indicar que el desenlace es inminente. Los gestos de dolor de familiares y de amigos íntimos confirmaban que el desenlace no tardaría en llegar. Lejos de los focos, de manera muy distinta a cómo había sido su vida hasta hace una década. Desde muy joven, las cámaras del Nodo I y más tarde las de Radio Televisión Española, el ente público que llegó a dirigir a principios de los años 70, fueron recogiendo su meteórica carrera. Nacido en Cebreros, Ávila, en 1932, Adolfo Suárez González, un mal estudiante que acabó con dificultades la carrera de Derecho y que ayudaba a mantener a su familia, cambió su suerte al conocer al dirigente falangista Fernando Herrero Tejedor, quien se convirtió en su mentor político y a cuya sombra fue ascendiendo en la jerarquía de una dictadura, la del general Francisco Franco, que pronto llegaría a su fin. Don Adolfo Suárez está presente en el entierro de don Fernando Herrero Tejedor, a cuyas órdenes trabajó como vicesecretario general del movimiento en el primer gobierno. Procurador en Cortes, gobernador civil de Segovia, vicesecretario general del movimiento y ministro en el primer gobierno formado por Carlos Arias Navarro tras la muerte de Franco. Suárez era un desconocido para la mayoría de los españoles cuando el rey Juan Carlos le encargó en julio de 1976 la formación de un nuevo gobierno que debía encargarse de desmontar las estructuras del anterior régimen. Otros destacados dirigentes de la dictadura, como Torcuato Fernández Miranda, le secundaron en la tarea de liquidar las cortes franquistas y de sacar adelante la ley para la reforma política, frente a la resistencia del ala dura y a los recelos de la oposición de izquierdas. Para tramitar y transitar el cambio, como así viene a denominarse, la transformación profunda de la sociedad española que garantiza el paso de la autarquía política a la pluralidad. Al frente de un nuevo partido, la UCD, Unión de Centro Democrático, y bajo un espíritu al que se dio en llamar el cambio, Suárez ganó el 15 de junio de 1977 las primeras elecciones libres que se celebraban en España desde 1936, y se granjeó también el reconocimiento internacional. El presidente Suárez prologaba el pasado 30 de marzo su famoso discurso del "Puedo prometer y prometo", pronunciado en vísperas de las elecciones, caló en los españoles hasta el punto de llegar a convertirse en un chascarrillo popular. La expresión recogía el anhelo de llevar a cabo cambios trascendentales en un país que quería salir cuanto antes de una dictadura de 4 décadas. Fue la canción que se convirtió en el himno del momento, Libertad sin ira, del grupo andaluz Jarcha, al que vemos interpretándola en directo durante la primera noche electoral de la etapa democrática. Un país golpeado en lo interno por graves problemas, recesión económica, un paro creciente, el azote del terrorismo de ETA y fuertes tensiones entre el Estado central y la periferia, con las nacionalidades históricas, como Cataluña y País Vasco, reclamando un peso específico y diferenciado en la nueva ordenación estatal. Las Cortes elegidas en aquellos comicios recibieron el encargo de elaborar una nueva Constitución, que fue refrendada mediante consulta popular el 6 de diciembre de 1978. Unos meses después, en marzo del 79, Adolfo Suárez volvió a ganar en las urnas, convirtiéndose en el primer presidente de un gobierno constitucional. ¡Viva UCD! Silencio, por favor. Un cargo desde el que tuvo que enfrentarse a numerosas dificultades políticas, sociales y económicas,
a la emergencia de nuevos partidos y líderes, como el socialista Felipe González, con quien protagonizó la primera moción de censura de las Cortes Democráticas, y a la traición dentro de sus propias filas, unas circunstancias que le abocaron a presentar su dimisión en enero de 1981. Muchas gracias, señor presidente. Fue el fin de una trayectoria ascendente. Su posterior aventura política al frente de una nueva formación, el Centro Democrático y Social, CDS, le permitió ocupar un escaño por Madrid durante 3 legislaturas. Los malos resultados en sucesivos comicios le impulsaron a presentar su dimisión como presidente del partido y a abandonar de manera definitiva la política en 1991. Una retirada que no desluce el papel protagonista que Adolfo Suárez jugó en algunos de los grandes hitos de la historia reciente de España. Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el... Hace unos momentos, fuentes autorizadas, ya con total serenidad, leemos la noticia que nos acaba de facilitar ahora mismo el Ministerio de la Gobernación. Dice así: hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el registro de asociaciones políticas de dicho ministerio. Suárez también pasará a la historia como quien legalizó el Partido Comunista, quien se atrevió a legalizar al Partido Comunista, aunque ya de hecho nosotros estábamos en superficie. Pero esa legalización fue algo que nunca le perdonó la cúpula militar y está en la base de las presiones que sufrió en 1981 para dimitir. Es el que tiene los primeros contactos con Santiago Carrillo en la primavera de aquel año, invierno-primavera de aquel año, y bueno, y de esos contactos yo creo que también se deriva una relación personal que, quieras o no, influye de forma muy decisiva. Pero ese momento es un momento de ruptura ya entre ultras y reformistas. A partir de ahí, al presidente Suárez y al mismo rey durante un periodo, los ultras no le perdonaron. Y Suárez terminó, claro, cayendo casi en el ostracismo, ¿no? Abandonado por los que le habían sostenido en un momento de la transición, haciéndole pagar un precio personal muy grande por un acto sin el cual a estas horas no habría democracia en España. Él sabía que ya no podía hacer otra cosa. Sin Partido Comunista no había democracia y nosotros ya estábamos fuera, en la calle, con la sede sin rótulo pero abierta. Él sabía que había que legalizar, pero la cúpula militar no lo sabía, no lo creía, no lo aceptaba. Y esto nunca se lo perdonaron, y junto a las autonomías y el tema de su forma no contundente de luchar contra ETA, crearon tal presión que él dimitió y dijo para evitar que se produzca un paréntesis trágico nuevo con esta democracia. Lo que quiere decir que él dimitió muy poco antes del 23 de febrero de 1981, quizá intentando evitar el golpe militar, el intento que de todas formas se produjo. No me voy por cansancio, no me voy porque haya sufrido un revés superior a mi capacidad de encaje, no me voy por temor al futuro, me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos. Mi desgaste personal ha servido para articular un sistema de libertades, un nuevo modelo de convivencia social y un nuevo modelo de Estado. Creo, por tanto, que ha merecido la pena. Pero como frecuentemente ocurre en la historia, la continuidad de una obra exige un cambio de personas, y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. En estos momentos se ha oído
un golpe muy fuerte en la Cámara, no sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla. Si yo llego a tener alguna noticia respecto a un intento de golpe, aunque se hablaba de intentos de golpe todos los días, repito, hubo muchos casos. He citado el de la Operación Galaxia y podría haber citado otros muchos más. Desde luego yo no dimito, sin la menor duda. A mí no me hicieron llegar ninguna, porque si yo tengo, repito, conocimiento de que se va a hacer un golpe de Estado, Adolfo Suárez no dimite y aborta cualquier intento de golpe de Estado. O me matan, claro, por supuesto. Lo que hubo de drama, y hubo mucho porque se puso en juego todo el esfuerzo enorme que, bajo la dirección de Adolfo Suárez, nos había conducido a la monarquía parlamentaria. Bueno, estuvimos juntos secuestrados los dos por Tejer. Allí se comportó muy valientemente. Suárez, que era un gran orador ante la cámara de televisión, era mal orador en el Congreso, desde la tribuna. Era afable, pero siempre tenía un estrés tremendo, además porque su partido se iba dividiendo y las presiones fortísimas en 1979 y 80, hasta que dimite en el 81, lo hacían estar con una desconfianza brutal. Él termina su papel en España a la hora de hablar de la transición realmente con el golpe de Tejer. Si innegable fue su valor durante el intento de golpe de Estado, su actuación durante el proceso de autonomía para Andalucía tuvo muchos claroscuros, lo que a la postre supondría el declive definitivo de su formación política. A mí no me parecía bien que la Constitución estableciera diferencias en las regiones o en las comunidades, porque eso no había habido nunca, ni en la Constitución Federal de la Primera República, ni en la Constitución Autonómica de la República del 31, nunca hubo distinción entre categorías y categorías. Yo le dije a Adolfo Suárez que no me gustaba aquello y conseguí de él que se incluyera en la Constitución el artículo 151, que era el artículo que permitía a las demás comunidades ir y conseguir, mediante un proceso muy difícil de obtener, es más, solo Andalucía lo ha obtenido, pues obtener una autonomía del mismo rango que Cataluña, el País Vasco y Galicia. Es necesario que cada una de las 8 provincias se saque, en cada una de las 8 provincias se saque la mitad más 1 de síes del censo electoral. Si en alguna de las 8 provincias no votase afirmativamente la mayoría absoluta de sus electores, la mitad más 1 del censo, no podrá accederse a la autonomía de la región por la vía del artículo 151 de la Constitución. No cabe duda que aquella diferencia fue muy grande. Yo recuerdo que yo dimití, y eso políticamente es una diferencia muy grande. Y recuerdo que Adolfo Suárez dio un meeting a los pocos días en Canarias, me parece que fue, y le preguntaron ¿qué le parece la dimisión de Clavero? Y él dijo, no me preocupa. Pues luego Adolfo Suárez creó un partido, el CDS, y me llamó y me dijo, quiero que seas el presidente de mi partido nuevo en Andalucía. Tuvimos una conversación, por cierto, en casa de Rodríguez Sagún, y yo le dije que no. Por lo que se refiere a Andalucía, yo tendría que expresar públicamente mi agradecimiento, porque fue precisamente en una reunión en la Moncloa con Adolfo Suárez
que la tengo escrita y también la recuerdo, la tengo en la memoria, donde él en una conversación de 1 hora y media larga que mantuvimos, él fue capaz de entender que había que ponerle una fecha al referéndum, y yo salí de esa reunión con una fecha para el referéndum autonómico andaluz, que sería el 28 de febrero, y que desgraciadamente los que estaban a su alrededor fueron los que le hicieron cambiar de opinión, los que le torcieron el brazo e hicieron que la Unión de Centro Democrático, de la que él era el presidente del gobierno, pues dijera que no, que el referéndum no era, me refiero al referéndum por la autonomía plena para Andalucía, no era el mejor camino. Pero yo tengo que subrayar que él dijo sí, y que fue su entorno, los ministros y algunos representantes importantes del gobierno, los que le torcieron el brazo. Lo que se vota en el referéndum no es la autonomía. Esa ya está decidida. Se vota un camino malo, el del sí. No te dejes engañar. Este no es tu referéndum. Suárez pretendía confederar el norte, excepto Asturias, sobre condiciones especiales porque eran las nacionalidades históricas, y provincializar el resto. Provincia viene del latín, las vencidas, las sometidas. Pero Andalucía rompió el esquema. Con 2 referéndums que se ganaron y con un impulso fortísimo en la base social, se conquistó la autonomía plena y Suárez quiso oponerse. Es la única vez que la gente del pueblo derrota a un gobierno que convoca un referéndum. Quiso oponerse, se opuso y su papel no fue muy lucido en Andalucía. Falló toda la estructura que había montado y Andalucía sirvió como la locomotora que tiró del resto de la autonomía para que no hubiera unas autonomías de primera y otras de segunda. Y ese papel no lo entendió Suárez y Andalucía derrotó a Suárez. El día 28 de febrero será una ocasión histórica para que el verdadero pueblo andaluz, contra viento y marea, luche por su esperanza. Por encima de los proyectos, por encima de los partidos, por encima de las ideologías, por encima de las diferencias, un solo amor común. Andalucía. Amigos, viva Andalucía, viva. Andalucía ya ha superado ese momento difícil y él vino a Andalucía de vez en cuando después de ese acontecimiento y Andalucía tuvo la generosidad de decir: una persona que ha hecho por España lo que ha hecho Adolfo Suárez, pues no puede que no le hagamos los honores que se merece. Y yo creo que Andalucía, y lo vamos a ver estos días, pues le hará honor. En sus subidas y en sus bajadas a Suárez lo vimos sonreír y bromear, y también acusar el peso de las dificultades políticas, siempre acompañado por su mujer y sus 5 hijos, la primera familia presidencial que ocupó el Palacio de la Moncloa. En su relación con el rey, clave en los primeros momentos, siempre demostró en público complicidad y afecto. Fue don Juan Carlos quien le concedió un título nobiliario, el de Duque de Suárez, y quien lo distinguió con la máxima insignia que otorga la Casa Real, el collar de la Orden del Toisón de Oro. Recibió también el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia en 1996 por su contribución al proceso de transición a la democracia. Ya retirado de la primera fila, Suárez vivió sus tragos más amargos en lo personal con las muertes de su esposa Amparo Illana y de su hija mayor, ambas a consecuencia del cáncer. Sus apariciones eran breves y alejadas de la agenda política. A Andalucía viajó en varias ocasiones para practicar su deporte favorito, el golf, participando en torneos benéficos para alguna de las asociaciones a las que apoyó. Me siento entusiasmado con este juego, que en el fondo no es luchar más que contra uno mismo, contra una bolita que va donde quiere y hay que conseguir que vaya donde queremos que vaya. Golpeado ya por la enfermedad, Adolfo Suárez ha sido el gran ausente en las grandes celebraciones de Estado de la última década.
Aquí podemos verle en su última visita a la Moncloa, en un encuentro de los 4 primeros presidentes de gobierno de la democracia. Pero ya no asistió, por ejemplo, al funeral de Estado organizado con ocasión de la muerte de su sucesor y compañero de filas, Leopoldo Calvo Sotelo, el primer presidente de la democracia fallecido. Una ceremonia que servirá ahora de modelo para los homenajes que se preparan. Ni al de otra figura con la que vivió momentos trascendentales, el dirigente comunista Santiago Carrillo, fallecido en 2012. Ni pudo estar presente en las conmemoraciones más destacadas, las que han celebrado el inicio de la monarquía, o los sucesivos aniversarios de la Constitución y del sistema democrático que él contribuyó a sacar adelante. La transición está agonizando ahora también. Agoniza con uno de sus protagonistas. Esa transición bipartidista, borbónica, que se pacta en unas determinadas condiciones. A pesar de eso se conquista un estatuto, un instrumento de máxima potencia, pero que no se emplea. Sus capacidades se enfrían, se modulan, se domestican, lo que quiere decir que a partir del 82 y un poco antes se hace una democracia bastante retenida, reprimida. Las bases no se crearon realmente sino para establecer después con mucha más fuerza lo que se empieza a conocer como neoliberalismo. Se hicieron en determinadas condiciones de forma que el franquismo y el posfranquismo siguieron teniendo y ahora todavía tienen muchísima fuerza. Estamos hablando de una persona buena, de una persona inteligente, de una persona que dio un paso decisivo en aquellos momentos tan difíciles y que mantuvo una actitud muy gallarda y muy digna el día 23 de febrero, cuando entró Tejero pegando tiros en el Congreso. Yo creo que todos los hombres y mujeres de buena voluntad y todos los demócratas españoles debemos darle las gracias a su buen hacer, a su valentía y a su trabajo político que siempre permanecerá en nuestra memoria. Nunca he visto que se honre a una persona como se está honrando a Adolfo. Yo creo que se ha reconocido su extraordinaria labor por quienes entonces estuvieron incluso en contra de él, los partidos políticos que no eran UCD, y ha sido reconocido y lo será todavía más en la gran labor que hizo por España, porque pasar de un sistema autoritario y como era el régimen dictatorial que llevó a cabo Franco, pasar de ahí a un Estado democrático por consenso de fuerzas que estaban totalmente contrarias a la idea y que no se fiaban de él, el conseguir, tenía una facilidad de trato extraordinaria, conseguir eso pues no fue nada fácil. Con el recuerdo a la figura de este hombre clave en la reciente historia de España terminamos hoy. El próximo sábado, último de marzo, estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.